ARMD es una empresa líder en el cuidado domiciliario de pacientes que poseen condiciones respiratorias complejas. Un equipo multidisciplinario altamente capacitado, utilizando tecnología de última generación, está dispuesto para mejorar la calidad de vida del paciente dentro de su contexto familiar. ARMD tiene 7 años de presencia en el área de salud. Vamos a hablar con su gerente general, la doctora Cristina Petrati. Cristina, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Y con su director médico, el doctor Adrián Suárez. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Realizan asistencia respiratoria mecánica domiciliaria, haciendo internación domiciliaria, pero vamos a explicar a la audiencia a qué se refieren específicamente. Bueno, RMD, si bien hace internación domiciliaria, se dedica específicamente a aquellos pacientes que tienen alguna insuficiencia respiratoria y que requieren algún tipo de aparatología que los ayude a respirar. Esto implica un montón de patologías que en su evolución en algún momento requieren algún respirador, que es la máquina que nos ayuda a respirar, y nosotros nos dedicamos exclusivamente a este tipo de pacientes. ¿Estamos hablando de pacientes con mayor riesgo, doctor? Obviamente, o sea, son pacientes de una complejidad bastante importante, que requieren complejidad de tipo de la aparatología que llevan y de recurso humano, que suele ser bastante importante. ¿Cómo se lleva la alta tecnología a un domicilio? Bueno, hoy en día la tecnología cada vez nos permite más manejar este tipo de pacientes. Estos pacientes habitualmente o en otro tiempo estaban con internaciones muy prolongadas en instituciones. Hoy aparatos más chicos, más portables, con autonomía, nos permiten devolverles la posibilidad a estos pacientes de estar en la casa. Ahora, doctora Petrati, ¿cuál es el beneficio de estar en casa? Cuando hablábamos antes de internaciones tan prolongadas y que por un lado le hacían muy bien al paciente porque tal vez le salvaban la vida, pero por el otro lado estaban fuera de la calidez del hogar. Seguro, uno es la calidad de vida de estos pacientes mejora notablemente, y cuando hablo de calidad de vida implica volver a insertarlo en el medio social, conocer a sus amigos, estar con su familia, quizás con su pareja, que es lo más importante del afecto. Y por otro lado, llevar una vida dentro de las actividades de la vida diaria menos complejas, más normal que si está internado en un sanatorio. Y también con todo el riesgo de lo médico que eso implica, con reinfecciones, por estar con otros pacientes más complejos en el mismo lugar y demás. ¿Cuántas veces escuchamos de infecciones que se dan intrahospitalarias, ¿no? Que uno no se puede manejar? Por eso a veces las internaciones son más cortas y se necesita de este personal en casa. Exactamente, la idea, muchos de nuestros pacientes, como están crónicamente ventilados, la idea es que nos llamen a un sanatorio y lo externamos directamente del sanatorio en una terapia intensiva a su casa. Hacemos mucho esto de llevarlo de la terapia intensiva a la casa, tanto en sin pasar por la habitación. Sin pasar por la habitación, exacto. Y montando lo menos complejo el domicilio, para no hacer una terapia intensiva, desde el punto de vista de los insumos hasta del recurso humano. Doctora, haciendo una estadística, ¿cuánto es la diferencia de la recuperación estando en casa? ¿En tiempo? En tiempo depende mucho de la patología de base. Sí. Nuestros pacientes, que son casi la gran mayoría neuromusculares, los que tienen mucho equipamiento de recurso humano, no hablamos ni del ACV que está en rehabilitación, ni el trauma de cráneo que está en rehabilitación, promedio en casa, y los tenemos 4 a 5 años crónicamente internados, porque también depende de la patología que tengan de base. Claro, exactamente. ¿Sí? Pero bueno, muchos tenemos que se descomplejizan en su casa, que van a su casa y le sacamos la cánula, le sacamos la gastrostomía, que es por donde comen, y empiezan a reeducarse para comer por boca y se empiezan a hablar, y un montón de cosas que hemos visto en muchos de nuestros pacientes, donde pasamos de tener 24 horas de enfermería a tener prestaciones con el enfermero y después quedarse con su familia. Lo hemos hecho en muchos casos. Doctor, aparte de todo el servicio que brindan, que es de óptima calidad, ustedes también tienen presencia en todo lo que es la parte académica, ¿no? Sí, en realidad nosotros pretendemos que este tipo de disciplina tenga 2 pilares fundamentales. Uno
uno lo asistencial, que es lo que hacemos con el paciente, y otro es la parte académica. Nosotros, desde la empresa, desde RMD, y por una formación previa que tenemos desde el hospitalario, siempre propiciamos el hecho de capacitar. Hemos ya generado varios simposios con invitados extranjeros de España, de Chile, que nos han contado la experiencia de ellos en su país. Y desde siempre, pero ya este es el segundo año, tenemos un curso en la Universidad de Avalado por la Universidad de Belgrano, que es básicamente capacitación en asistencia respiratoria mecánica en domicilio. Porque esto no existe si uno quiere hacerlo a nivel carrera de enfermería, ¿no? No, bueno, para esto apunta a hacer primero un curso de capacitación y después a ver si es una carrera de posgrado. ¿Es la única empresa en el país que se dedica a este tipo de atención? Sí, en realidad hay varias, quizás con menor tiempo que las nuestras, en competencia, sí. Pero bueno, como que nos iniciamos en esto con las prepagas más prestigiosas del país, digamos que sí, nosotros trabajamos con OSDE, Galeno, MINF, Medicus, a ver, quizás el resto de las empresas apunta más a la obra social o a la masa, y nosotros nos dedicamos directamente a ser terciarizados por esas obras sociales o prepagas. Ustedes son reconocidas por esas obras sociales o prepagas como una empresa específica, ¿no? De este tipo de servicios. Exactamente. El hecho de trabajar con empresas de primer nivel, como la doctora lo acaba de nombrar, necesitan tener una serie de requisitos para poder brindar al mercado, ¿no? Y bueno, uno de los requisitos con el cual hablaba el doctor, creo que el más importante es esto de la capacitación. Tener una capacitación permanente del personal, porque el recurso humano que llevas al domicilio tiene que pasar previamente por acá, por nuestro lugar, y explicamos previamente la patología del paciente con todos sus demandes en el domicilio, tener una entrevista con nuestra jefa de recursos humanos también para saber el perfil psicológico de esa familia y demás antes de mandarlo al domicilio. Y obviamente del director médico, toda la parte técnica de equipamiento, insumos y demás. ¿Tienen inserción a nivel país? Sí, o sea, bueno, nuestro radio de influencia, si bien no salimos de la provincia de Buenos Aires, y es un proyecto que tenemos, o sea, todo el conurbano, inclusive La Plata y para la zona norte, más de 100 kilómetros hacemos pacientes. Y tienen proyectos a estar en diferentes lugares según requieran, ¿no? Estas prepagas que... Y es complejo llevar la complejidad a distancia. Claro. En eso estamos trabajando y vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Claro, es un tema un poquito más complicado, ¿no? Exacto. Porque estamos hablando de otro tipo de aparatología. De una prestación más compleja con un recurso mucho más formado que en el interior no existe, entonces primero sería llevar la capacitación a través de la Universidad de Belgrano. Y después con esa capacitación recién poder hacer el servicio, porque si no, no se podría hacer. ¿Cómo toma la familia esta posibilidad que el paciente esté en casa? Porque a ellos también les cambia la vida fundamentalmente. Y hay, en realidad, cuando todas las condiciones están dadas, que habitualmente es así, obviamente que vuelva un integrante de la familia a la casa es algo muy positivo y es muy buscado para ellos, sobre todo porque tiene internaciones muy largas, hay pacientes que han estado meses, inclusive años institucionalizados. Entonces volver a la casa, volver a salir, hay pacientes que empiezan a trabajar, el simple hecho de estar en el patio de la casa tomando sol, obviamente que la familia eso lo pondera bastante. Claro. Y que no cambia tanto la vida cotidiana, ¿no? De trabajo y bueno, uno puede manejar las cosas de otra manera. Y esta recuperación de la que hablamos que es increíblemente distinta, es mucho más rápida y alrededor de los afectos, porque la calidad también se da con los afectos que tenemos alrededor. Estuvimos en ARMD, doctora Cristina Peldrati, gracias, doctor Adrián Suárez también, del mismo modo. Para nosotros es un privilegio estar en este tipo de empresas que tanto hacen por la salud en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Continuamos en ARMD, estamos ahora con su jefa de Recursos Humanos, la licenciada Alejandra Risi. Alejandra, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás?
Me queda una pregunta pendiente, estábamos hablando con los doctores acerca de lo que significa este tipo de prestación en casa. Y uno siempre cree que el amor cura, ¿no? Y sobre todo cuando puede estar en su entorno y no cambiarlo. Bueno, una de las visiones que nosotros tenemos en la empresa justamente es el desarrollo de la función del maternaje. Maternaje tanto para lo masculino como para lo femenino, porque el paciente que se desinterna no es que vuelve a su hogar, vuelve a una casa que fue modificada. Hay que volver a reestructurar el movimiento y la dinámica de esa familia. Sí. Entonces cada uno de nosotros lo que hacemos es enseñar la función del maternaje a los miembros de la familia y a los componentes de nuestros servicios, ya sea de enfermería, kinesiología, médicos, que tengan el desarrollo de esa capacidad donde contener, sostener, educar, porque vamos a tener que desaprender. Nosotros desaprendemos lo que teníamos aprendido para aprender un proceso totalmente nuevo. Acá la familia cumple un papel fundamental, no solamente desde el amor, sino también desde los puestos, ¿no?, que van a tener que ejercer. ¿Cómo se modifican los roles, los espacios, las funciones? Por eso necesitamos de un periodo de adaptación, que siempre son 3 meses. Ese periodo de adaptación del ensamble nuevo, tal vez es el padre de familia que está en esa situación de pasiva, de enfermedad. Entonces se van a ir modificando los roles, los espacios, pero nunca se hace antes de pasar por una crisis. Entonces, esto lo debemos saber. La crisis que genera la misma enfermedad. Claro. Que genera la misma enfermedad. ¿La enfermedad genera una crisis en el ámbito familiar? La denuncia. En realidad, la enfermedad nos viene a decir cuánto lo que teníamos que haber hecho antes, si no lo hicimos, cuánto nos ayuda la enfermedad a recuperar la salud psíquica, emocional, afectiva. ¿Termina toda la familia haciendo una especie de terapia para poder encontrarse nuevamente? Todo, por eso es el camino a la salud. La misma enfermedad va a llevarnos a la salud. Vamos a volver a reencontrarnos desde otros espacios, desde otros lugares, cumpliendo otras funciones, desaprendiendo nuevamente, volviendo a aprender. En realidad es un espejo de todo lo que tenemos nosotros que aprender y desarrollar. Licenciada, un gusto. Gracias. Buenas noches.